La enseñanza abierta como factor de fortalecimiento de los procesos de escritura competente. Línea profesoral MAPETIC, presentado por Andrea Joana Sánchez. Tutores Andrés Chapela Verde, Eduardo Alexander Hernández. El Colegio Rural Pasquilla se encuentra en la zona rural de Ciudad Bolívar, localidad 19. Atiende a 132 estudiantes de los grados tercero a quinto de ciclo 2 de la jornada de la tarde, donde se tomó como muestra representativa 36 estudiantes de grado tercero en edades de 8 a 10 años. Durante el proceso de observación se percibe un alto porcentaje de estudiantes con dificultades en los procesos de escritura. Por otra parte, las prácticas pedagógicas frente a la enseñanza y procesos de escritura van en contravía frente a las transformaciones de la sociedad de la información y la comunicación. Es por ello que la enseñanza abierta se da como una oportunidad de orientar los procesos de escritura, partiendo de la negociación que le permite al educando ser coproductor de su propia ruta de aprendizaje. Nace nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo se evidencian los procesos de escritura competente desde la enseñanza abierta y sus atributos? La forma de la enseñanza de la escritura tiene que evolucionar, no solo porque aparecen las TIC, es porque la didáctica de la escritura ha evolucionado. El problema son los docentes, no el estudiante, quien se encuentra motivado y dispuesto a lo que se le proponga, en este proceso de formación más explícita a través de la enseñanza abierta. La escritura ha evolucionado a través del tiempo, partiendo de estrategias y servicios ofrecidos por las TIC. Se propone un ambiente de aprendizaje partiendo de un diagnóstico donde los niveles de escritura de los estudiantes de grado tercero aún presentan dificultad, por lo cual se toma como eje central el docente para que deje sus prácticas tradicionales y evolucione de cómo se aborda la escritura y su enseñanza. El ambiente de aprendizaje se desarrolla en 2 etapas distribuidas en 10 clases, donde se estructuran escritos y los estudiantes los comparten a través de herramientas digitales, los atributos de la enseñanza abierta y son generados a través de los intereses y el contexto social en que se encuentran los educandos. Se presentan o se desarrollan capacidades de representación de competencias, capacidad de procesamiento para la producción, desde una preparación, elaboración de borradores, revisión y reescritura de esos mismos escritos. Se pretende que el estudiante realice escritos colaborativos donde se vean obligados a establecer un diálogo donde expliquen las razones del inicio que le darán a cada una de sus historias, desarrollando capacidades, habilidades, mostrando sus valores y desarrollando competencias a nivel de escritura. Se presenta el ambiente de aprendizaje como un espacio de discusión, como un espacio que sirve como laboratorio para desarrollar actividades metacognitivas desde estrategias de aprendizaje, donde se realiza un proceso de negociación, donde el estudiante sea capaz de escoger su par para trabajar, donde el docente sea facilitador desde un ambiente participativo, ambiente que le dé las condiciones y circunstancias que requiere el estudiante para el intercambio e interacción de experiencias. La escritura se da como una acción que conlleva al individuo a propiciar que la lengua escrita haga parte de su diario vivir, siendo actores activos de un mundo que les permite soñar, imaginar, producir, reflexionar y aprender. Se presenta una comparación desde el diagnóstico realizado, donde a pesar del contexto, los estudiantes son nativos digitales, donde la mayoría de los escritos que presentan estos estudiantes de grado tercero presentan una escritura ilegible y aún presentan dificultades de atención. Esto es registrado desde la observación en una bitácora. Durante el proceso se realiza escritura individual, haciendo un reconocimiento de herramientas digitales, partiendo de intereses y del contexto, el cual es reflejado en las composiciones de los estudiantes. Esto es registrado igualmente en una bitácora
desde la observación y análisis de cada uno de los resultados que se van obteniendo, y se trabaja a través de un estudio de caso. Después se realizan prácticas de escritura colaborativa que llevan a un análisis de resultados, donde se utilizan instrumentos como la entrevista y los documentos elaborados por los mismos educandos participantes, y los cuales son analizados a través de un software MASQ10 que permite el análisis de cada una de estas observaciones y resultados. El ambiente de aprendizaje se estructura desde un objetivo, una descripción de la actividad a realizar, un contenido, un espacio de interacción, un proceso de evaluación de esa actividad, donde intervienen los atributos de la enseñanza abierta y se da un tiempo para el desarrollo de dicha actividad. Esto promoviendo el lenguaje escrito. La enseñanza abierta es un proceso de negociación que permite integrar al educando y ser coproductor de su propia ruta de aprendizaje. Es por esto que esta investigación busca realizar un estudio de los procesos de escritura competente desde fortalezas y dificultades para así proponer estrategias y herramientas efectivas en las prácticas pedagógicas en el aula. La enseñanza abierta rompe esquemas geográficos y sociales, promueve un lenguaje escrito, permite que el docente y el educando sean partícipes de nuevas formas de aprender partiendo de esas necesidades individuales, donde se hace una utilización de las TIC para la transformación, el avanzar en la autoformación, desde lo cognitivo, procedimental y actitudinal, parte de una metacognición y producción de escritos. Es un proceso de escritura en el aula que lleva a un proceso de repetición y construcción, desde ambientes educativos que lleven consigo elementos de interacción que sean lúdicos, creativos y colaborativos, procesos de construcción y reconstrucción que conciban la escritura desde un planificar, un escribir y un reescribir, desde modelos y enfoques que partan desde la necesidad comunicativa paralelamente con herramientas digitales, desde un trabajo colaborativo que permita el desarrollo de saberes, habilidades de relación, de escritura y enseñanza abierta, siendo una oportunidad que le permita al educando describir y desarrollar esa forma de expresión de manera escrita, lo cual se le está dificultando, que se presenten cambios relevantes y repercusiones en sus métodos de aprendizaje a partir del uso de tecnologías. La escritura colaborativa que lleve a ese aprendizaje constructivista que en este momento se está presentando en la institución, en los diferentes ciclos, no solamente en el ciclo de estudio, a una innovación desde la enseñanza abierta y ese proceso de negociación. Es así como la metodología de investigación parte de una investigación cualitativa. La investigación tiene un enfoque cualitativo porque parte del análisis del contexto en el que se producen los acontecimientos, de los intereses de cada uno de los actores, de sus subjetividades en la exploración del entorno natural y las condiciones sociales y culturales que lo configuran participativo. Hay una construcción a partir de intereses compartidos y acuerdos logrados entre el estudiante y el educando. Es así como el estudio de caso permite la selección y definición del caso, desde su definición, ámbitos de relevancia, sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetos de investigación. Hay una elaboración de una lista de preguntas para facilitar la recolección de los datos. Hay una recolección o localización de las fuentes de datos para observar y determinar las estrategias. Hay un análisis e interpretación en la correlación y coherencia en los datos recolectados y así comparar el caso con otros muy similares. Hay una elaboración de informe que es donde se señala o se describe cómo se ha obtenido la información desde metodologías, instrumentos como la entrevista, el estudio de documentos personales o elaborados por los mismos estudiantes y las observaciones realizadas. La observación se toma como eje fundamental
en este enfoque cualitativo desde una trayectoria descriptiva que permite analizar cada una de las experiencias representativas para el proceso investigativo a nivel escritural de los estudiantes de grado tercero y representativo frente a los resultados obtenidos desde la utilización de las TIC y la enseñanza abierta. Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la recolección de datos. Por esta razón, se toma como principal instrumento la observación, puesto que esta posibilita la interacción social con los estudiantes de grado tercero, permitiendo ver y caracterizarlos desde sus edades, dificultades y habilidades escritoras y la didáctica misma del ciclo 2 en que se encuentran, en el desarrollo de las actividades propuestas desde diferentes ángulos del proceso investigativo. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o sociedad en función de unos objetivos de investigación ya preestablecidos. Esto se registra en una bitácora, la cual es un instrumento de recolección de datos que acompañan al observador de campo y tiene la función de guardar de forma primaria y así como se representa todos los datos que se consideran pertinentes y relevantes en este proceso de investigación. La entrevista semiestructurada es otro instrumento de recolección de datos. El entrevistador lleva una pauta o guía con los temas a cubrir, los temas a usar y el orden de las preguntas. Es de tener en cuenta que frecuentemente los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso de la entrevista y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado. Es así como la entrevista me ofrece las ventajas que permiten más profundización y aclarar cualquier malentendido, permiten ver hasta dónde llega el conocimiento del entrevistado, facilitan la cooperación y la empatía, permiten evaluar mejor qué piensa realmente el entrevistado y pueden producir respuestas no esperadas. Estas entrevistas tuvieron una estructura desde objetivo, muestreo, planificación, organización de las preguntas, un contenido y formulación de las mismas. Es así como se cogen estas entrevistas y los documentos elaborados por los mismos estudiantes y se utiliza un software que permite la codificación y categorización de cada una de las unidades de texto, desde la observación, descripción, explicación precisa que aproxima los hechos donde se gestan o se está tratando de definir un fenómeno a partir de su contexto real o cotidiano. El software es avanzado y destacado para la etapa de análisis de la investigación. Es así como nacen las categorías de análisis, partiendo desde la escritura como proceso y la enseñanza abierta. La enseñanza abierta permite un proceso de planeación que se hace desde una concertación con los estudiantes sobre el tema, tiempos y manera de estructurar sus escritos. Se muestran motivados, activos con expectativas e intereses que reconocen desde su contexto, lo cual plasman en sus escritos. Hay una traducción o codificación, la cual se hace en comparación constante tanto de sus respuestas como de sus desempeños durante los procesos de escritura. Se fue etiquetando según temáticas abordadas, nivel de escritura en que se encuentran los educandos y avance y evolución representada sesión a sesión. Los estudiantes muestran y desarrollan más sus capacidades cuando se les permite interactuar y ser partícipes y coproductores de su propio aprendizaje, siendo eje fundamental de este proceso de aprendizaje y el objetivo de la enseñanza abierta. El nivel de sus escritos presentan dificultad a nivel de proceso gramatical, estructural, de planeación y coordinación de las ideas, lo cual lleva a un proceso de revisión y reedición, donde se observa que la negociación realizada en la mayoría de las sesiones se fue modificando de acuerdo a la interacción e intercambio de ideas que se fueron presentando, evolucionando en el proceso de escritura. Fue necesario teniendo en cuenta la inasistencia de algunos estudiantes y el nivel en que se encuentran en su proceso escritor. La enseñanza abierta presenta unos atributos. La colaboración. Se realiza un proceso de planeación. En algunas sesiones se propusieron actividades de escritura colaborativa y se observó que en el momento de generar ideas y planear el trabajo, los estudiantes hacen otras cosas e incluso hablan mucho.
En la traducción y codificación de estos datos se organizan de acuerdo a los criterios que se muestran más convenientes, identificando unidades y categorías de significado, como temas de interés, ideas colectivas, personificación, estructura del texto, dificultades a nivel de proceso escritor, el vocabulario utilizado en cada uno de sus escritos, lo cual fue reflejado en la socialización, donde se presentaron discusiones sobre la problemática para trabajar en pares, el manejo de las ideas y el producto de sus escritos, lo cual llevó a una revisión y reedición para volver a planear las estrategias entre los pares. En el proceso de reutilización, la planeación permite escoger los posibles escritos que se van a reutilizar. Hay que tener en cuenta que ellos tenían un cuaderno de creaciones literarias. Ellos lo que hicieron fue planear un esquema de trabajo, escogieron sus pares y de esa manera se empieza un proceso de codificación o traducción de los resultados, que también se hace desde la codificación y categorización de esas unidades, donde se toman el tipo de texto, la temática, el trabajo individual o grupal, el nivel de competencia escritora, la edad en que se encuentran los educandos y el vocabulario utilizado. Durante la socialización, los educandos presentan dificultades para entender sus escritos, aun cuando fueron hechos por ellos mismos, lo cual hace necesario realizar el proceso de reedición y revisión de los mismos. Volviendo al proceso de planeación, este proceso se llevó a cabo de forma sincrónica. La planeación, desde este atributo como software libre, desde la descripción del ambiente de aprendizaje se planea qué herramientas digitales o estrategias se llevarán a cabo para lograr la interacción e intercambio de ideas, para luego llegar a la construcción del texto. En la traducción o codificación, se observa que para entender mejor el material a analizar, se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. Se trabajan en dos niveles. El primer nivel, las unidades codificadas en categorías. Segundo nivel, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones, llevando a una comparación constante, que consiste en asignar la misma categoría y código a los segmentos que comparten naturaleza, significado y características similares, y ubicar otras categorías a las que son de distinto rango. En la socialización se facilitó la generación de espacios de colaboración que permitieran la producción de textos escritos de forma sincrónica y utilizando un software libre. Se encuentran entonces cierta cantidad de limitaciones. Una es la falta de conocimiento del profesor frente al uso y manejo de las TIC y su utilidad frente al proceso escritor. 2. El lenguaje utilizado por los estudiantes al escribir de forma colaborativa. Se llega entonces a las siguientes conclusiones. Primero, los estudiantes prefieren escribir cuentos, fábulas, los cuales fueron representativos en las construcciones realizadas durante el proceso de implementación. 2. Ellos prefieren escribir solos, pues en su mayoría no han tenido un acompañamiento por parte de sus padres, lo cual ha sido factor determinante en la toma de decisiones de cómo y qué escribir. 3. El nivel de composición gramatical, construcción y ortografía presentado por los educandos participantes en el proceso investigativo muestran grandes dificultades con respecto a lo esperado desde los niveles de competencia establecidos y acordes a su edad, desde el MEN y la Secretaría de Educación. Es representativa la cantidad de estudiantes que disfrutan el proceso de escritura y lo plasman en sus productos escriturales. 6. Al analizar los textos escritos por los estudiantes, se observa que las temáticas abordadas por la mayoría de ellos muestran el contexto social y familiar en que se encuentran, reflejado en el vocabulario y el contenido de sus escritos. Y al observar la pertinencia entre el título, la imagen y el contenido, aún muestran grandes dificultades, lo cual se refleja en sus escritos. Los aportes. Siendo este un proyecto mediado por TIC, la escritura es una habilidad, por tanto, no se puede abordar como la enseñanza de contenidos plasmados dentro del marco de un currículo. Se debe abordar desde la enseñanza de competencias, partiendo del reconocer, del hacer en un contexto, identificando los niveles y los ritmos de aprendizaje de los educandos desde la enseñanza abierta.
Argumentado esto, un posible diagnóstico que se podría realizar en grupos de los ciclos que presenta presta la institución educativa, donde se llegue a un análisis y a una construcción que permita o contribuya a la calidad educativa a nivel institucional y mediado por TIC desde la retroalimentación del PI en todo lo concerniente a la enseñanza de la escritura. Aprendizajes. Primero, pasar de la visión de docente a investigadora, lo cual fue un proceso muy difícil. 2. El reconocimiento de las formas de observar y hacer un análisis a nivel cualitativo que cumpla con el rigor y un proceso investigativo, puesto que estos resultados se deben dar de forma más técnica y debe ser de gran viabilidad. 3. Reconocer la enseñanza de la escritura en un proceso de evolución y transformación desde la enseñanza abierta como medio de negociación e interacción e intercambio de saberes entre el docente y el estudiante. Muchas gracias.